Y les voy a platicar de la violencia de género. Pero para entender qué es la violencia de género, sí vamos a remontarnos un poquito atrás a qué es género. Es un término que ya nos es muy familiar. Ya tenemos unos 20 años de estarlo escuchando. Pero creo que todavía hay cierta confusión acerca de qué significa realmente. Género se ha utilizado muchas veces como sinónimo de mujeres y no es así. El término de género, que viene directamente de la palabra gender en inglés, se traduce como género en español, tiene, se puede decir, dos raíces principales. Voy a enfocar más a una que a otra, pero sí quiero que conozcamos el contexto de dónde viene y de cuándo. Se empieza a utilizar en los años 60 en la medicina y también en la filosofía. De la medicina, de la cual no voy a adentrarme mucho, porque tiene más que ver con cuestiones de identidad de género, que significa que el sexo biológico de la persona no necesariamente coincide con su propia identidad y con su expresión. Aquí estamos hablando de un tema en el cual no voy a abundar el día de hoy, podría ser en otro momento, de qué es la diversidad sexual en cuanto a la identidad de género y la orientación sexual. Pero eso lo dejamos a un lado para centrarnos, como les decía, en el ámbito filosófico, que es anterior. No es el único ámbito ni la única persona, pero sí quiero citar a Simone de Beauvoir, una filósofa francesa, que escribió en la década de los 40 El segundo sexo. Esa obra es una de las principales y las primeras en que nos demuestra que muchas cuestiones que pensábamos que eran naturales, en realidad son culturales. Voy a explicarme en este sentido. Cuando Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, desde el título, a nadie le cabe duda cuál es el segundo. Por lo tanto, o sea, hay un primer sexo, que es hombre, y un segundo, que es mujer. No solamente en el sentido que podríamos incluso remontarnos a lo bíblico, que Dios primero creó a Adán y después a Eva, suponiendo esa es una de las muchas creencias, digamos, religiosas, antiguas, antropológicas, como lo quieran ver, pero socialmente se sigue pensando en muchos contextos, en muchas culturas, podemos identificar una jerarquía entre los sexos. Y en esta obra, Simone de Beauvoir nos explica de dónde viene. Es justamente el género, ella diferencia el sexo biológico, que existe, que siempre ha existido, hombre-mujer, de los atributos que se colocan en cada uno de estos dos sexos. Por ejemplo, este tema, bueno, que posteriormente hablaremos de los estereotipos, pero está muy ligado. Para entender qué es género, qué es la perspectiva de género, es identificar estas creencias que se atribuyen a uno u otro sexo como si fueran naturales y en realidad no lo son. Ejemplos decimos que los hombres son más fuertes, son más racionales, en fin, que tienen mayor capacidad para ciertas disciplinas como las ciencias o las matemáticas, y también se atribuye a las mujeres la sensibilidad, una cuestión de atributos más amorosos, de empatía, de cuidado, como si fueran naturales. El género nos sirve para identificar qué cosas son realmente biológicas y qué es lo cultural. Y cuando desmenuzamos estas características que se asignan a hombres y a mujeres, podemos encontrar que casi todo es cultural. ¿A qué me refiero con casi todo? Cualquier tema que no tenga que ver con la reproducción estrictamente. Es decir, vamos a ver, ciertas profesiones que se consideraban eminentemente masculinas, como la propia mía, la de Derecho, ¿no? O sea, era una carrera de hombres. La primera abogada se tituló en México a finales del siglo XIX, con muchísimas resistencias. Se pensaba que una mujer no era capaz de ser imparcial, por ejemplo, o medicina, o pilotos de avión. Ahora yo creo que les pondría yo el reto, piensen en algún oficio o profesión
que las mujeres no puedan ejercer. Ya hemos roto todas las barreras, ya hay mujeres boxeadoras, mujeres, en fin, albañiles, cualquier cuestión, oficio o, como les digo, profesión, vemos que por naturaleza las mujeres sí lo podemos hacer. Si no lo hemos hecho antes es por cuestiones culturales. Bueno, otras cuestiones que pensábamos que eran solamente propias de mujeres, como principalmente el cuidado de las hijas y los hijos, pues también se ha visto que no es una cuestión biológica, salvo el parto y la lactancia. Los hombres pueden tener tienen la misma capacidad de cuidar a hijas e hijos que las mujeres. Y esto ha repercutido en cambios en las leyes. Para terminar este tema de los roles de género, que eso es de lo que estoy hablando, estos roles asignados diferenciadamente a hombres y a mujeres, hace unos años en la Ciudad de México, en el Código Civil, en caso de divorcio, la custodia de niñas y niños menores de 7 años automáticamente iba a la mamá. Y esto ya se derogó, ya se reconoció que no siempre la mamá es la más adecuada para el cuidado de hijas e hijos. Vamos a decir ahora que siempre es el papá, tampoco. Caso por caso, persona por persona. Son atributos personales que no tienen que ver con ser hombre o mujer. Entonces, estas características, la gran aportación de Simone de Beauvoir en esta obra del segundo sexo es justamente diferenciar el sexo biológico del género cultural que se construye y que puede cambiar de acuerdo a la época, al lugar, en fin, esas son las cuestiones que ella nos aporta. Vamos a otro tema. No solamente se asignan roles distintos a hombres y a mujeres, sino que hay una jerarquía. Hay una relación asimétrica de poder entre hombres y mujeres. No solamente estamos pensando, se dividen las tareas, lo público, lo privado, es el trabajo del hogar, el trabajo productivo, sino que existe una jerarquía. El que paga manda. El hombre que era el que tenía ese rol de proveedor tenía poder sobre la mujer cuidadora. Estoy hablando del estereotipo de la familia nuclear en este sentido, que como sabemos la realidad ha rebasado esto. Muchas mujeres son proveedoras, muchos hombres son cuidadores, no tiene que ver con el sexo biológico que tenemos, estos roles que podemos tener. Entendiendo, espero que ya entendiendo qué es entonces el género, o en este caso, como les decía, bueno, género puede tener muchos otros conceptos, estamos hablando estrictamente de roles de género construidos de esta manera. Vamos a entrar al tema de la violencia de género. Bueno, la violencia sí es un tema que conocemos, que sabemos que ejercen tanto hombres como mujeres y que se dan en diferentes ámbitos. Pero la violencia de género tiene muchas especificidades de las cuales queremos hablar hoy. Existen diferentes mitos relacionados con este tema, pero sí quisiera ser clara, ahora cuando hablamos de violencia de género, sí estamos hablando de violencia ejercida contra las mujeres por razón de sus roles de género. Una primera pregunta que se podrían hacer es, entonces, ¿una mujer puede ejercer violencia de género contra otra mujer? Sí, sí puede. Sí puede, siempre y cuando sea por motivos de género que la esté violentando. Pero también quiero ser muy clara, la mayor parte, el gran número, las cifras de violencia de género sí es ejercida de hombres contra mujeres. Los hombres también ejercen violencia contra otros hombres. Esa es una cuestión que tenemos en común. Mujeres y hombres somos víctimas de violencia que ejercen los hombres. ¿Por qué la ejercen? También quisiera abordar este tema. ¿Es porque son violentos por naturaleza? Yo creo que no. Yo creo que tiene que ver que es otra carga de los estereotipos de género que nos han inculcado. A los hombres no se les permite desde la infancia expresar ciertas emociones, principalmente el miedo. Entonces, como es una emoción natural que sentimos todas las personas, al no poder expresar el miedo llorando, por ejemplo, ¿no? El miedo o la tristeza, lo que se les permite y se les inculca a los hombres es demostrar violencia.
Sí creo que es importante, no quiero estereotipar nuevamente, sino explicar cómo nos hemos construido hombres y mujeres hasta la fecha. Es así. En una conferencia sobre masculinidades en la que me tocó participar, un hombre joven que justo, bueno, tiene yo creo que muchísima más autoridad moral que yo para hablar de masculinidad, decía que en tanto que la feminidad se asume, la masculinidad se tiene que probar. ¿Y cómo se prueba? Los niños no va a ser el líder, el más empático, el más sensible, ni siquiera el más listo, es el más fuerte. ¿Y cómo va a demostrar su fuerza? Dominando a los otros. Entonces, esa es una cuestión que sí se construye esta manera, esta masculinidad, que posteriormente se puede traducir en algunos casos en violencia. La violencia machista que empieza en la casa, en las escuelas, en todos los ámbitos, es celebrada, no es sancionada. Rita Segato menciona a esta filósofa argentina, que es la primera violencia, la violencia de género. Lo primero que aprende un niño en casa es que él vale más que su hermana, que él tiene derecho a que lo atiendan, solo por ser hombre. Entonces, esto lo va a replicar en todos los ámbitos. Quisiera hablar de los tipos y modalidades de violencia, pero antes de eso sí quisiera mencionar en qué momento se reconoce la violencia de género. ¿Ha existido siempre? Seguro que sí, por supuesto que sí. Vuelvo a decirlo porque no sé si creo que no lo abordé lo suficiente. La violencia de género es la violencia que se ejerce contra mujeres por el hecho de ser mujeres. No es cualquier violencia, ni siquiera es cualquier violencia contra una mujer. Una mujer, por ejemplo, que es baleada en un asalto, no es violencia de género, es circunstancial, es un tipo de violencia desde luego, pero no es por el hecho de ser mujer. ¿Cuándo sí podemos decir que es violencia por ser mujer? Muchas veces, aunque no exclusivamente, se da en el ámbito familiar. Hablamos de la violencia, ahora se llama, así violencia familiar, se llamó también violencia intrafamiliar o doméstica, que no se reconoció como delito hasta este siglo, en realidad, estamos hablando ya del siglo XXI. ¿Eso quiere decir que no existía? No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí existía, incluso existen datos antiguos, o sea, de legislaciones en la Edad Media incluso, donde se regulaba la violencia contra las mujeres, pero de la siguiente manera. Existían disposiciones en que decían que no se debía golpear a la mujer después de cierta hora de la noche porque los gritos no dejaban dormir. Esto bajo el reino de Isabel I de Inglaterra, pues decidió, sí, o sea, tenemos que hacer algo porque, bueno, se da por hecho que los hombres tienen derecho a corregir, decían, o a las esposas. Existen códigos también en el Islam, o sea, en diferentes, no quiero decir solamente en ese texto religioso, en muchos otros, donde se dice de qué manera el hombre puede violentar o cuándo tiene permiso, derecho incluso, de agredir físicamente a su esposa. Desde el derecho romano existe una jerarquía en el matrimonio, ¿no? El pater familias tiene derecho sobre la esposa, los hijos, los esclavos y las cosas en ese orden. Pero finalmente ese derecho es absoluto, ¿no? O sea, de vida o muerte sobre la otra persona. Entonces hay un reconocimiento que podemos incluso trazar, ver en la historia del derecho, que sí se reconocía, sí existe, pero no se tipificaba, es decir, no se consideraba delito ni se consideraba un acto antijurídico. O sea, era una cuestión que se tenía que regular, pero se consideraba natural. Bien, pues yo creo que fue muy, muy importante en 1993 la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, donde se reconoció por primera vez que la violencia contra las mujeres también era una violación a los derechos humanos. ¿Por qué fue tan importante esto? Porque hasta ese entonces se decía, bueno, existe, sí, pero no es responsabilidad del Estado. Finalmente es algo que se sucede en el ámbito privado y pues ahí se tiene que resolver. Es cultural, siempre ha existido, no hay nada que hacer, ¿no? Incluso a las mujeres les gusta.
o están de acuerdo o esperan ser golpeadas. Bueno, pues el gran cambio en 1993 fue que, sí es responsabilidad del Estado y se tiene que tipificar como delito. Un año después, en 1994, se promulgó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se reconoce que la violencia contra las mujeres es una forma de delito especial, específico, dirigido contra las mujeres por razón de género y que además el Estado es responsable de esto. Yo creo que esto fue muy importante. Posteriormente, la sentencia de la Corte Interamericana, conocida como Campo Algodonero, González y otras contra México, que es el resultado de lo que también se conoció en su momento como las muertas de Juárez, que no fueron las muertas, fueron las asesinadas. Fueron tres casos de mujeres que llegaron a la Corte Interamericana, pero fueron muchísimas más las que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y el reconocimiento, la importancia de esta sentencia, donde realmente se reafirma que existe un fenómeno que se llama violencia de género contra las mujeres, fue que fueron violentadas por el hecho de ser mujeres y que además fueron revictimizadas por la indiferencia social y legal. Es decir, las instituciones no hicieron las investigaciones, no se buscaba a los responsables y se culpaba a las víctimas. ¿Qué andaban haciendo? ¿Por qué se lo buscaron? En fin, esta cuestión se salió a la luz, algo que siempre había existido, estos prejuicios que tenemos contra las mujeres que si son violentadas, pues algo habrán hecho para merecerlo. Cuando posteriormente, en el 2006, en México, se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aquí hablamos nuevamente específicamente de la violencia de género, también tenemos el delito de feminicidio, del cual hablaré un poco más tarde, pero desde esta ley ya hablamos de tipos y modalidades de la violencia. Los tipos de violencia se reconoce, hay diversos tipos que muchas veces se dan al mismo tiempo, porque cuando se tipificó la violencia familiar, que fue un poquito antes, la pregunta generalmente a las mujeres que venían a denunciar, ¿y dónde están los golpes? Demuéstranos el parte. Y dice, ¿y si no hubo golpes? Hay otros tipos de violencia, por supuesto. De la que estoy hablando, la violencia física, es la que se puede ver. A veces se puede ver, a veces no. No siempre deja marcas en el cuerpo. La violencia psicológica, que es con la que normalmente empieza, puede ser burlas, puede ser todo tipo de incluso ignorar a la persona, hacerla sentir menos, afectar su autoestima. Y esta generalmente empieza desde casa, desde la infancia, algo que hace que las mujeres empiecen a se identifican como personas que valen menos, que tienen menos derechos. Esto es algo que tenemos interiorizado. Yo no tengo derecho a decir, a pedir, a demandar, a exigir nada. Esto se refuerza, aunque no es el único caso, cuando existe una relación de dependencia económica. Voy a hablar de la violencia que se da en una pareja, por ejemplo, donde la mujer depende económicamente del hombre. Inicialmente se puede decir que fue un pacto acordado. Deciden formar una familia y deciden, aparentemente, de forma conjunta, que conviene a la familia, a sus intereses, que el hombre va a ser el que continúa trabajando y la mujer va a estar en casa al cuidado de las hijas y de los hijos. Esta creencia, si quisiera nuevamente señalar cómo la vemos reflejada en las leyes. En el Código Civil de la Ciudad de México, que ya cambió, hace unos años la edad mínima para casarse era distinta para hombres y para mujeres. Se decía que era de 14 años para las mujeres, que es la edad en la que la mayoría de las mujeres están preparadas biológicamente para la reproducción, y 16 años para los hombres, que es la edad en que pueden trabajar. Entonces vemos ese estereotipo reflejado en las leyes. Bueno, volviendo al tema de la violencia, hablaba de la violencia psicológica, que puede ser, de muchas maneras, en que pueden ser insultos, burlas, incluso ignorar a la persona.
La violencia física, de la cual les hablaba, pues sí pueden ser golpes, empujones, pellizcos, cualquier tipo de contacto físico que puede dejar marcas o no. Eso, bueno, depende. La violencia sexual. Nos imaginamos que es violación, claro, sí, puede ser, pero hay muchas otras formas de violencia sexual. Hablando de violación, sí quisiera detenerme un poco en eso, porque nuevamente vemos un cambio en la legislación a finales del siglo pasado, cuando yo me casé. Todavía no se consideraba que podía existir la violación entre cónyuges. Esto es algo que se discutió en el Congreso. ¿Puede haber violación si están casados? Pues en todo caso será el abuso de un derecho, pero no puede ser violación porque hay un consentimiento, porque se casaron, porque uno de los fines del matrimonio es la reproducción. Por supuesto que puede haber violencia sexual, puede haber violación en una pareja casada o de novios o que hayan tenido relaciones sexuales anteriormente consensuadas. Si en cualquier momento ya no hay consentimiento, es violación. ¿Qué otras formas de violencia sexual puede haber? Bueno, porque se ha visto, pues exhibir a la pareja, hacer comentarios sobre su cuerpo, en fin, no quisiera ahondar mucho, son temas complicados y dolorosos, pero sí quisiera que pudiéramos identificar que la violencia sexual no solamente es la violación, es cualquier tipo de conducta o comentario sexual sobre una persona sin su consentimiento cuando no es una cuestión de común acuerdo. Entonces, bueno, ha habido casos de violencia sexual en matrimonios que incluso llegan a, por ejemplo, la prostitución, o sea, prostituir a la pareja, ¿no?, con otros hombres, por ejemplo. La violencia económica, es una muy común que a veces nos cuesta trabajo identificar. El estar, justamente se da en un acuerdo, digamos, vamos a decir que es un acuerdo en un principio de ambas partes, de que el hombre va a ser el proveedor, la mujer va a ser la cuidadora. Pero entonces se empieza a cuestionarle o limitarle el acceso a los recursos. ¿En qué vas a gastar? ¿Cuánto? O sea, dame las notas, o ya te estoy dando demasiado, estás gastando mucho. Esa es una manera de controlar. Esa es la finalidad. La violencia, en cualquiera de sus formas, la violencia de género, se trata de someter a una persona, de ejercer poder. Entonces, la violencia económica puede ser esa en el acceso a los recursos. Y la violencia patrimonial, que puede ser desde la destrucción de cuestiones, de propiedades, de cosas, me refiero desde la ropa, o puede ser cualquier cosa que sea de la mujer, en este caso, que es destruido, controlado, quitado por parte del hombre. Es una manera de ejercer violencia de género en el tipo de modalidad, en el tipo, de patrimonial. Las modalidades son otras. Las modalidades también las reconocemos, puede ser familiar, puede ser laboral, cuando existe una violencia laboral o sexual contra las mujeres, discriminación por ser mujeres, puede ser institucional, puede ser en la comunidad, en la iglesia, en cualquier tipo de comunidad donde hay esta forma donde se ejerce violencia. Los conceptos de discriminación y violencia no son sinónimos, pero se parecen mucho. Para toda forma de discriminación es violenta y toda violencia también resulta ser discriminatoria. Quisiera abordar algunos mitos con relación a la violencia de género. Y aquí voy a referirme aquí dicen que la violencia que se comete contra las mujeres en el ámbito familiar casi no ocurre. Tengo algunos datos más precisos, pero ya tenemos la realidad que 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más ha vivido violencia por parte de su pareja o de otras personas en su familia. Esto es algo que ya se está reportando. ¿Por qué no lo sabíamos antes? Porque no se preguntaba. Eso es una cuestión que hasta recientemente se empieza a voltear la mirada hacia eso. Otro mito, que el hogar es el lugar más seguro para las mujeres. La violencia empieza en el hogar, desde la infancia. Todo tipo de violencia, todos los tipos que hablamos anteriormente, sobre todo la psicológica, la física y la sexual, la sufren las niñas
en su casa desde, pues, bueno, desde que están muy pequeñas. Muchas veces, incluso cuando vemos el tema de la violencia sexual o mi primer acoso, que fue un tema que se vio en redes, pues el promedio de edad del primer acoso fue de 11 años, ¿no? Esa es la realidad para muchas mujeres. Otro mito, dicen que los trapos sucios se lavan en casa. Es un dicho popular, pero esto tuvo una repercusión en las leyes, por lo cual, por muchísimo tiempo, no se tipificó, como les decía, estos delitos ni de violación entre cónyuges, ni de violencia familiar, porque se consideraba eso no le corresponde al Estado, eso es una cuestión privada. Y bueno, la razón por la cual se reconoce es un problema que afecta a toda la sociedad, no solamente a las mujeres víctimas. Se han medido los costos, el costo que tiene para el Estado las mujeres que no pueden ir a trabajar porque han sido agredidas, por ejemplo, sin contar el costo de la terapia psicológica, en fin, de todas las repercusiones que puede tener esto y que se va repitiendo en diferentes generaciones. Otro mito, que a las mujeres les gusta que las maltraten. Hay mucha incomprensión para las mujeres que son víctimas de violencia. La realidad es que sí, a muchas les va a costar trabajo denunciar, muchas se van a arrepentir, van a ir y van a decir que siempre no. Esta es una realidad y yo creo que lo que tenemos que tener es muchísima más empatía, comprender las repercusiones que tiene la violencia que sufren las mujeres por parte de su pareja. Eso se ha medido. En el ámbito psicológico se puede decir que han sufrido algunas, el síndrome de indefensión aprendida, el síndrome de Estocolmo, el síndrome de estrés postraumático, todos estos están afectadas, llegan a creer que efectivamente no pueden salir de ahí. El agresor no es lo mismo salir a la calle que te agrede a alguien, lo denuncias y ya. El agresor es el mismo que al día siguiente va a decir que nunca más, que se arrepiente muchísimo, que la ama con todo el corazón, que se muere si ella lo deja, que se quita la vida, que ella lo provocó, que lo quiere tanto que no soporta, que se imaginó que ella le estaba poniendo el cuerno, perdón por el uso coloquial, pero entonces que fue su culpa, que finalmente ella lo provocó. Entonces, pues ella quiere creerle. O sea, hay que recordar, lo dijo una profesora en un curso que tomé hace muchos años, decir, a ver, el agresor es la persona de quien se enamoró, aunque haya sido un día, pero o sea, es su pareja y quiere creerle que no la quiere lastimar. Entonces yo creo que nos falta como sociedad tener mucha mayor comprensión hacia qué pasa con esas mujeres que no denuncian, que no se van, que no se atreven. Y esto, bueno, pues algo que tenemos, espero que con esta información pues nos quede un poquito más claro, entendible, que no pueden hacer otra cosa, que ellas sí quieren creerle al agresor, que nunca más, que eso... La violencia va escalando. Hablábamos antes, hace un momento, del violentómetro que creó el Politécnico. Precisamente nos sirve para visibilizar la violencia. Sí va en aumento, sí empieza con poquito. Nadie se va a enamorar de alguien que a la primera le va a dar un puñetazo. Eso no sucede, ¿no? Normalmente existe una etapa de seducción y la violencia empieza con poquito, empieza la psicológica. Y siempre está la cuestión, el círculo de la violencia del que hablamos. Después del episodio de violencia viene lo que llamamos la luna de miel, la etapa en la que el agresor se arrepiente, trae regalos, pide perdón. Y como también en la cuestión cultural, a nosotras, a las mujeres, nos educan para ser empáticas, para perdonar, para cuidar, para querer, pues le queremos creer al agresor, decimos, pues sí, le damos otra oportunidad. Y así, hasta que vuelve la tensión y vuelve el episodio violento. Una característica de la violencia de género es que es aceptada socialmente. No hacemos, o sea, lo vemos y no hacemos nada, nos parece normal. Es una cuestión alarmante, que incluso supimos hace unos meses, tal vez un año, de casos de mujeres que fueron secuestradas y la manera en que el agresor lo hacía es que en el metro, en el transporte público, ven mi amor, vámonos, ya no te enojes, en casa nos arreglamos, pleito de novios, y
aunque fuera de novios, ¿por qué nos parece normal? ¿Por qué pensamos, o sea, esta cuestión que nos hace creer que, bueno, pues ahí se arreglan y seguro... sí creo que hay una cuestión social muy preocupante. También he escuchado muchas veces de mis alumnos que dicen, es que yo traté, no, o sea, en una ocasión vi a un hombre agrediendo a una mujer y me metí para defenderla y ella le dijo, no te metas. ¿Sí? No lo dudo, no, yo no lo he visto, pero no lo dudo. Yo creo que no podemos quedarnos en eso. Será bueno, pues allá que se haga bolas entonces. Sino entender y pues a lo mejor ahí habría que intervenir, o sea, llamar a la policía. Ya no es un delito que se persigue por querella, ya es por oficio, ¿no? O sea, ya no es cuestión de que, bueno, ya lo perdono, no puedes perdonar. Yo creo que como sociedad tenemos que ser muchísimo más estrictos en cuanto a lo que vemos también. Hablábamos también de qué significa estar a favor de la igualdad, ¿no? O sea, eso no tienes que ir a dar discursos o asistir a marchas, simplemente ser congruente. ¿Cómo vamos a construir una sociedad libre de violencia? Cada una y cada uno que esté viendo este video, que piense, bueno, ¿y esto a mí qué me significa? ¿Cómo lo llevo a mi vida? ¿Cómo me relaciono yo? ¿Cómo podría relacionarme de una forma más igualitaria, menos violenta? ¿Qué cosas me creí de los estereotipos, de los roles de género? Si soy hombre, realmente me creo que tengo más derechos, que tengo privilegios. Si soy mujer, creo que es normal que me maltraten. Son algunas de las cuestiones que podríamos cuestionarnos. Datos, porque luego me piden datos, tengo recientes, que citando a una entrevista de Sandra Lorenzano, bueno, esto es de Héctor Aguilar Camín, que salió ayer, el día de ayer, 18 de diciembre del 2019, y él a su vez cita a Sandra Lorenzano. Entonces, algunos datos que no son discutibles, no es cuestión de opinión, es que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. Más de 85,000 mujeres mueren cada año por violencia de género, que es de la que estamos hablando. Más de la mitad fueron asesinadas por sus parejas, sus exparejas o por un familiar. 1 de cada 4 mujeres en Estados Unidos ha sufrido algún tipo de violencia sexual. En el mundo, alrededor de 15 millones de mujeres de entre 15 y 19 años son obligadas a cometer actos sexuales contra su voluntad. 3 de cada 4 mujeres y niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual. Hay 650 millones de mujeres en el mundo que fueron obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años. 200 millones de mujeres de entre 15 y 19 años de edad han sufrido la mutilación genital femenina. La mayoría fueron mutiladas antes de cumplir los 5 años. 14 de los 25 países del mundo con más feminicidios están en América Latina. México es uno de los países más inseguros para las mujeres. En 2019 hubo en México 11,500 denuncias por violación. Se dice que solo 1 de cada 10 agresiones se denuncia. Hablemos entonces de 100,000 violaciones al año. Uno de los sectores más vulnerables es el de las mujeres y niñas migrantes. 6 de cada 10 niñas y mujeres migrantes son violadas en su tránsito por México. Tan es así que ya están preparadas las mujeres migrantes, se empiezan a tomar anticonceptivos porque la violación es prácticamente inevitable. Más de 33,000 niñas y niños migrantes fueron detenidos en el primer semestre de 2019 en México, 130% más que en 2018. La violencia de género, dice Segato, es la primera escuela de todas las otras formas de violencia. Es lo que mencionaba anteriormente y que creo que tenemos que primero reconocer que existe. Yo espero que con esto ya podamos, entender un poco más qué es el género, qué son los roles de género y qué es la violencia de género, esta violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Quisiera más mencionar que la forma extrema, más violenta, es el feminicidio, que no es cualquier homicidio de mujeres. Es asesinar a una mujer porque es mujer y dentro de las condiciones, digamos, para tipificar un homicidio como feminicidio está privarlas de la libertad, la violencia sexual previa, la mutilación del cuerpo, la exposición del cuerpo después, la relación que existe entre el agresor y la víctima. Todas estas son agravantes
Y quisiera también ser muy enfática que la violencia de género es violencia por odio, no es por otro motivo, no es una cuestión, insisto, por motivos de intereses políticos o económicos, es un crimen de odio hacia las mujeres por ser mujeres. Tenemos que cuestionarnos, les invito a que nos cuestionemos, mujeres y hombres, qué nos significa esto, cómo lo estamos procesando, repitiendo, replicando y con la absoluta convicción de que esto puede cambiar.